Bueno, mi nombre es Yosmaylin Guerrero Flores. Yo estoy a cargo de lo que es la atención psicosocial, individual, familiar, grupal. Dentro de lo que es la dinámica de grupos, actualmente está el grupo de mujeres, que está mayormente consolidado. Hay un grupo de hombres, pero estamos como todavía dentro del proceso. El grupo de mujeres, actualmente hay una asistencia de 15, 20, 25 mujeres, alrededor de esa cantidad. El objetivo del grupo es que puedan tener un espacio que sea seguro, un espacio de confianza, donde ellas puedan sentirse unidas con otras mujeres, donde puedan relacionarse con otras mujeres que han tenido que atravesar historias similares a las que ellas han tenido que atravesar también a la hora de llegar aquí al país. Entonces, al final, el grupo no solo cumple ese objetivo, sino también el hecho de conocerse, el hecho de trabajar un proceso de duelo, el hecho de tener redes de apoyo, porque muchas veces llegan al grupo y se dan cuenta de que la que está aquí sentada al lado mío es mi vecina, y tal vez hasta en el momento en que viene al grupo me di cuenta de esto. Entonces, al final hay como muchos objetivos al final que se logran dentro de la misma dinámica. Muchas han creado amistades, se tratan como si tuvieran una amistad de años y tal vez tienen meses de haberse conocido en el grupo, entonces se genera una dinámica muy bonita y eso es lo que queremos que se forme dentro del grupo. Entonces comenzamos a proponer el hecho de tomar en cuenta los saberes que ellas tenían para traerlos al grupo. Esto era tomar en cuenta sus opiniones, tomar en cuenta sus intereses. Se comenzó a trabajar como desde los conocimientos que ellas mismas tienen, desde lo que saben, desde ellas mismas poder facilitar la sesión, y poco a poco esto como que empezó a llamar la atención de otras mujeres y así el grupo fue creciendo, tomando en cuenta toda la valorización de los saberes que ellas tienen, que es lo que actualmente intentamos integrar mucho y manejar dentro de la dinámica. Lo de la comida fue una propuesta de ellas mismas. Estábamos como en esto de ver qué cosas queríamos trabajar, qué cosas ellas querían trabajar dentro del grupo, y comenzó la propuesta de las comidas, de que es algo que las identifica mucho. De un platillo las transporta, un platillo les recuerda cuando lo cocinaban tal vez con su mamá o con su abuela en su país de origen. Entonces se comenzó a trabajar en esto, en crear un recetario de recetas de diferentes nacionalidades de las mujeres que vienen al grupo, y después que esto fuera un producto de ellas, que no solamente fuera una receta, sino que también existiera una historia detrás de esta receta y que fuera algo que se pudiera facilitar a otras personas, a otras mujeres que quisieran integrarse al grupo o personas en general como un producto de ellas mismas, como algo de que ellas saben hacer y que puedan replicarlo con otras mujeres. En este momento vemos muchas personas, hay colombianas, venezolanas, salvadoreñas, hondureñas, y se ha agrandado mucho el grupo. Hablamos de las culturas de cada país, nos intercambiamos información, tenemos grupos de WhatsApp, cualquier cosa que nosotros queremos saber, ¿verdad? Ahí lo comunicamos. Creo que el grupo dio un giro, hubo un momento en que algo se rompió, pero a manera positiva. Porque antes había como un ambiente o se manejaba una dinámica mucho desde la revictimización. Entonces era, por ejemplo, de venir a hablar de mis problemas, de mis penas, de mis duelos, de todo lo que no tengo ahorita, lo que dejé en el país, que obviamente también eso es importante de trabajar. Pero hubo un momento en que ellas mismas decidieron y tomaron como la batuta y dijeron que ya no querían venir al grupo hacer eso, hablar de lo que habían dejado o de lo que ya no tenían, sino que fuera un espacio que les permitiera crecer, que les permitiera ser autónomas, independientes, de valorizar lo que tienen ahorita, de construir una nueva historia, porque al final ese también era el objetivo de venir a otro país, no de seguir en las penas anteriores, sino de tener una nueva historia y de construirla. Entonces, al principio para mí fue un reto el que el grupo pudiera crecer. Y también ha sido un proceso de aprendizaje porque me ha permitido conectarme de alguna otra manera con cosas que tal vez en otro espacio, en otro momento,
no me hubiera hecho la pregunta, o tal vez no me hubiera hecho la interrogatoria, o ni siquiera hubiera pensado en esto. Entonces, creo que en algunos momentos me permite también apreciar lo que yo tengo, porque en algunos momentos tal vez uno siempre se queja de algo, de que no tiene esto, que no le alcanza lo otro, y el conocer sus historias y ver cómo poco a poco van creciendo, van saliendo adelante a pesar de las dificultades y todo, creo que también me ha permitido a mí hacer como una introspección de esto y replantearme muchas cosas a nivel personal en el momento de verlas a ellos dentro de cómo manejan el grupo y cómo manejan su vida también. Muchas son jefas de hogar y han tenido que salir aquí adelante con sus hijos, teniendo que comer o no teniendo que comer, con apoyo, sin apoyo. Entonces creo que de alguna manera, cuando yo salgo del grupo, a pesar de que hay un cansancio físico, hay como una fuerza emocional, como algo que se llena, algo que te da fuerza, que te da un motor para salir adelante o sacar el día, sacar la tarea, porque ellas generan este espacio. Entonces, para mí es como un motor, de alguna manera. Cuando termino la sesión, termino cansada, pero con una sensación muy bonita, algo rico que se siente.